Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad, como lo vieron en el título del video, adiós CEF, bienvenido a AIMA. El CEF es el Servicio Extranjero y Fronteras aquí en Portugal, como lo hemos conocido, pero ha cambiado toda su institución y todos sus procedimientos a finales de octubre del año 2023. Les voy a aclarar punto a punto cuáles han sido estos cambios y en qué nos puede beneficiar. Una de las preguntas que más se hacen es cuándo fue que sufrió este cambio el proceso migratorio. Realmente cambió a finales de octubre del 2023, el 29 de octubre para ser específicos. Nosotros teníamos una agencia que se llamaba el CEF, que es el Servicio Extranjero y Fronteras, pero la sustituyó por completo lo que es hoy en día AIMA, que es la Agencia de Integración, Migración y Asilo. Esta agencia de migración y asilo es la que va a llevar el control de todos los procesos migratorios para Portugal después de octubre 2023. Ok, una de las preguntas frecuentes es ¿dónde me dirijo para hacer mi proceso migratorio? O las personas que tienen procesos activos, ¿cómo termino de gestionar mi proceso? Realmente las instituciones como tal del CEF no va a cambiar su ubicación, pero va a cambiar su nombre, ok, que recuerden que se llama AIMA. Entonces, para las personas con nuevos procesos, deberás buscar por Google AIMA para ubicar cuál será la loya, como le dicen aquí, o el sitio donde debes dirigirte para iniciar tu proceso, ¿ok? Otra de las preguntas que también te puedes hacer es ¿en qué sitio web debo buscar información para yo poder aclarar, iniciar un proceso de manifestación de interés, un proceso de visas, ¿ok? O el proceso de renovación de cartón de extranjería? Por los momentos, ¿ok?, en la página del CEF, del Servicio Extranjero y Fronteras, se mantiene abierta, pero cuando logras entrar a la página, vas a ver o vas a notar que en la parte superior va a decir AIMA, ¿ok? Entonces, todavía podemos seguir haciendo procedimientos o procesos migratorios a través de allí. El gobierno portugués estableció fecha límite para diciembre, ¿ok? No quiero ser tan puntual porque sabemos que como esto es un proceso puede cambiar, pero para finales de diciembre de este año 2023 ya la página CEF va a cerrar por completo y vas a poder entrar directamente a lo que sería la página web del AIMA. Es más, hoy en día, mientras puedes entrar al AIMA y vas a ver que está iniciada la página web, pero todavía dice que está en proceso y que va a ser activada a finales de diciembre de 2023. Ok, ¿en qué nos va a beneficiar todos estos cambios que están sufriendo este Servicio Extranjero de Fronteras al AIMA? Como punto principal, para las personas que tienen ya procesos abiertos como manifestación de interés, procesos migratorios ya como visas y todo esto, nos va a beneficiar porque el gobierno pretende invertir en infraestructura, abriendo más de 30 tiendas de ciudadanos, más de loyas o como le quieran llamar. Va a invertir también en empleados, trayendo alrededor de 190 empleados, es lo que dice en la página web del CEF. Aparte de esto, va a invertir en infraestructura, en telecomunicaciones y en otras acciones más para acelerar todo este proceso. También se aclara de que ellos pretenden para marzo a abril del año 2024 salir de todos estos procesos que tienen atrasados o estancados. Se dice que son más de 700.000 procesos de personas que tienen desde el año 2022 todavía que no se han sido aprobados, o gente que tiene manifestación de interés y todavía no tienen como un estatus totalmente cierto o cartón de residencia aquí en el país. También otras cosas que puede beneficiar es a las personas que están haciendo renovación de residencia. El tiempo de espera o el tiempo de entrar dentro de la página y hacer todos estos procesos va a ser más flexible, más rápido. Entonces realmente este va a ser un gran beneficio. Aparte de todo esto, vamos a contar con otra institución que va a trabajar asociadamente con el AIMA, que es una policía de migraciones, ¿ok? Esta policía se va a encargar de llevarnos el control de las fronteras, tanto fronteras vía vehículos, ¿ok?, y fronteras aéreas. Esta va a ir conjunto con ellos porque van a tener información directamente del AIMA a esta policía que se va a encargar de, digamos, protegernos, ¿ok?, de ciertos inmigrantes que tengan problemas, digamos, legales o cosas como esta, ¿vale? Ok, les voy a dar algunas recomendaciones para que las tengan en cuenta en todo su proceso migratorio. Eso sí, que me han servido a mí de la mejor manera. No
busquen información dentro de grupos de Facebook, Instagram o lo que sea. ¿Por qué? Porque no es de fiar. Recuérdense que no va a ser igual mi proceso migratorio que fue de hace 4 años a un proceso migratorio de una persona que lo está haciendo ahora en el momento. Todo ha cambiado, ¿ok? Y cada día cambia toda esta información. Lo mejor es entrar dentro de las páginas web oficiales. Por ejemplo, entras al cef.com y en la parte baja siempre van a haber boletines informativos. Si tú te suscribes a esos boletines informativos, cada vez que existan cambios lo vas a ver de primera mano y no vas a tener información desigual, ¿ok? Porque puede ser que hoy estemos hablando del AITMA y que a finales del 30 de diciembre la institución vaya a activarse, pero a lo mejor sale un boletín informativo dentro de 2 o 3 meses, dentro de un mes, por ejemplo, diciendo que se va a activar en enero, a finales de enero, y que ya no van a culminar todos los procesos en marzo, sino que van a culminar en mayo o en junio. Entonces, para no tener una información desigual, es mejor siempre entrar dentro de las páginas oficiales y activar estos boletines informativos. Ya luego puedes seguir estas páginas web, porque también el gobierno portugués tiene estas instituciones. Por ejemplo, la AIMA tiene ya su Facebook oficial, ¿ok? Tiene su Instagram oficial, tiene su Twitter oficial, ¿vale? Antes de todo, y suscribirse a estas páginas, no olviden suscribirse al canal, porque cada día voy a estar subiéndote informaciones referentes a estos cambios, ¿ok? O información de primera mano que pueda yo conseguirles para poder que su viaje sea excelente y que no tengan problemas, ¿ok? A la hora de hacer este viaje. No olviden también compartir el video para que más personas puedan estar informadas referentes a estos cambios tan importantes que está sufriendo el Servicio Extranjero y Fronteras. Darle like al video y pues nada, hasta una próxima oportunidad. Adiós.